¿Qué pasaría si no existieran las moscas? Todos estamos de acuerdo en que las moscas son asquerosas y es normal que parezcan más un estorbo en nuestra vida diaria que otra cosa, ya que son molestas, antihigiénicas y transmiten enfermedades, algunas muy graves si no se tratan a tiempo. Imaginar un mundo sin ellas es bastante tentador. Sin embargo, las moscas se encargan de mantener un equilibrio ecológico en prácticamente todo el planeta. Verán, las moscas son una especie dedicada a reciclar la materia orgánica en descomposición, como frutas, verduras y cadáveres. Sin ellas habría un caos porque se acumularía el material en descomposición en cantidades inimaginables y el proceso sería mucho más lento y costoso, ya que alguien tendría que encargarse de alguna manera de cubrir la tarea de las moscas. Por otro lado, que desaparezcan lentamente podría ser una realidad en un futuro no demasiado lejano. El cambio climático también afecta a esta especie. Por ejemplo, temperaturas demasiado elevadas reducen su fertilidad y provoca una modificación en la distribución geográfica de dichos animales. ¿Qué pasa con la comida que queda en tu estómago al morir? Cuando morimos, cuando dejamos de respirar porque nuestro corazón y cerebro dejan de funcionar totalmente, o uno de ellos, los demás órganos cesan su actividad casi instantáneamente. La sangre deja de circular y, finalmente, todo se detiene. Por otro lado, los millones de microorganismos que nos ayudaron a sobrevivir todo este tiempo que duró nuestra vida empezarán a aumentar su actividad, a digerir todo cuanto puedan en su camino. Antes, les proporcionábamos oxígeno para que ellos metabolizaran lo que nosotros nos comíamos, ayudándonos a asimilar así los nutrientes, una relación de colaboración mutua muy beneficiosa. En pocas palabras, las bacterias que existen en nuestro estómago, cumpliendo su rol, serán las encargadas de terminar con toda la comida que quede ahí dentro, estemos vivos o no estemos vivos. ¿Los animales sienten cosquillas? Sí, algunos primates y aves están entre los animales que comparten la sensación de cosquillas, pero las ratas, por mucho, parecen ser quienes más las disfrutan. Un estudio del Centro de Neurociencia de la Universidad de Bowling Green, ubicada en Ohio, Estados Unidos, reveló que las ratas de laboratorio llegan a chillar de placer cuando se les hace cosquillas y, al igual que los humanos, utilizan estas como juegos y con la intención de establecer vínculos sociales. ¿Por qué cuando no hablamos por mucho tiempo tenemos los labios secos y se nos pegan solo un poco? Mantener la boca cerrada por mucho tiempo, sea por no hablar o por haber dormido, no significa que nuestros labios deban quedarse pegados un poco. Esta afección sucede en un caso específico cuando hay resequedad en la boca, conocida en el campo médico como xerostomía. Se produce porque no hay suficiente saliva o la saliva se ha vuelto muy espesa, lo que puede ser originado por efectos secundarios de la radioterapia en las áreas de la cabeza o el cuello, por algunos tipos de quimioterapia, otros medicamentos y por deshidratación, lo más común de hecho. Las glándulas productoras de saliva pueden irritarse o dañarse y secretar menos saliva, o la saliva puede hacerse muy espesa y pegajosa. Como los labios también están resecos y porosos, la saliva más pegajosa de lo normal tiene más superficie en donde colarse. Cuando los labios se juntan y la saliva en ambos extremos se seca, se produce ese efecto pegadizo en los labios. ¿Qué tan viejo es el papel? Primero hay que aclarar que antes del papel se utilizaban pieles de animales para hacer los manuscritos, en libros o pergaminos. Después aparecería este importantísimo material. Diversas fuentes históricas atribuyen la invención del papel a Tsai Lun, un dignatario de la corte imperial china en el año 105 después de Cristo. Empezó a producir hojas de papel utilizando retazos de tela usada, corteza de árbol y redes de pesca. Los chinos custodiaron celosamente el secreto de su producto durante muchísimos siglos, hasta que en el siglo VI después de Cristo su invención llegó a Japón gracias al monje budista Damjin. Los japoneses aprendieron enseguida las técnicas de fabricación del papel y empezaron a utilizar una pasta derivada de la corteza de morera para producir este valioso material. A partir de este punto, la nueva invención se iría propagando por el resto del planeta, empezando por las zonas con mayor tráfico de embarcaciones. ¿Por qué cuando salimos para el sol y después volvemos a entrar a la casa, nuestros ojos ven todo oscuro?
Esto sucede por las pupilas de nuestros ojos y su respuesta ante los cambios de luminosidad. Las pupilas son las áreas negras frente a tus ojos que dejan entrar la luz. Se ven negras porque la luz que les llega se absorbe dentro del globo ocular. Luego, el cerebro lo convierte en sus percepciones del mundo. Cuando hay mucha claridad, por ejemplo, estando al aire libre bajo una fuerte iluminación por parte del sol, las pupilas se contraen volviéndose muy pequeñas para permitir que entre menos luz al ojo, ya que hay mucha disponible. Entonces, si pasamos rápido de estar bajo la iluminación del sol al interior de una casa a una habitación semioscura, las pupilas siguen contraídas porque necesitan de cierto tiempo para adaptarse al nuevo nivel de iluminación más bajo e ir dilatándose y así poder absorber la cantidad de luz necesaria para tener una visión aceptable. Ese periodo, mientras las pupilas comienzan a expandirse, es cuando vemos todo a nuestro alrededor bastante oscuro, más de lo que realmente es. ¿Cuál fue el directo más visto de Twitch? El directo de Twitch más visto de la historia ocurrió el 11 de enero de 2021 y alcanzó la escandalosa cifra de 2.470.347 espectadores en simultáneo. The Gref, cuyo nombre real es David Canovas, lo logró con la esperada presentación de su propia skin para el popular videojuego de Battle Royale Fortnite. Lo más increíble de esta hazaña no fue que es 4 veces más grande que el segundo directo más visto de la plataforma que ocurrió en diciembre del 2020 y consiguió 639.133 espectadores simultáneos, sino que también fue de él. ¿Cómo funciona un detector de metales? El funcionamiento de los detectores de metales es bastante sencillo, electricidad básica. Los detectores tienen una bobina, esta transmite un campo electromagnético que tiene un cierto alcance. Generalmente la bobina va en la parte del dispositivo con la que se exploran las zonas en donde puede haber metales. El campo electromagnético energiza a cualquier objeto metálico que entre en él, y estos objetos metálicos al cargarse retransmiten su propio campo electromagnético. Cuando la bobina del detector recibe o percibe la energía del campo producido, reaccionará alertando al usuario mediante la producción de una respuesta, puede ser con un sonido o encendiendo una luz. ¿Por qué cuando bostezamos no escuchamos bien de los oídos? Bostezamos varias veces al día, ya que es parte de nuestra rutina y a veces ni siquiera nos damos cuenta hasta que vemos que a otra persona se le pegó nuestro bostezo. Pero cuando prestamos más atención nos damos cuenta de que a veces la audición cambia en medio de un largo y poderoso bostezo. Sucede que durante este breve momento se estrechan los conductos auditivos por la energía viciada que se expulsa, dejándonos con una audición pobre hasta que terminemos el bostezo. ¿Cuál es la palabra más larga del mundo y de qué idioma es? Según los récord Guinness, la palabra más larga del mundo es esta en el idioma sánscrito y tiene 195 letras. Esa es la opción más validada, pero la otra es más un vocablo que una palabra como tal, y es tan larga que una persona se demora más de 4 horas en pronunciarlo. Corresponde al nombre químico de la titina, la proteína más grande descubierta, y tiene 189.819 letras.